Amén. Gloria al Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Les bendiga a cada uno de ustedes aquí presente y también les bendiga a cada persona que nos ve por medio de las redes sociales. Amén. Con el gusto de siempre, una vez más Dios nos da el privilegio y también la responsabilidad de poder compartir y enseñar su santa y viva palabra. Amén. Hoy vamos a compartir el tercer mensaje de la serie sobre los 10 mandamientos. Hoy vamos a compartir el tercer mandamiento de Dios. Los 10 mandamientos son lo que llamamos de la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos son principios morales que Dios ha establecido para su pueblo, no solamente para la nación de Israel en aquel entonces, sino que para todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia. ¿Alguien puede decir amén por eso? Amén. Así que yo les invito a que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 7. Éxodo, capítulo 20, versículo 7. Nosotros vamos a hacer la lectura en la palabra del Señor. Amén. Éxodo, capítulo 20, versículo 7 dice: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor tu Dios no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Vamos a orar. Señor Dios, una vez más tenemos el privilegio y también la responsabilidad de compartir tu santa, bendita y viva palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, que me uses como instrumento para bendecir, para edificar a tu pueblo. Amén, Señor. El tercero mandamiento de la ley de Dios para nosotros es: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El término no tomarás significa no pronunciar, significa no decir, no hablar. Ya el término vano significa algo vacío, algo sin propósito bueno. Sin embargo, el término en vano tiene una connotación mucho más profunda. El término en vano, además de significar algo vacío, algo sin propósito bueno, la connotación del término en vano significa hipocrisia, mentira, superficialidad o falsedad. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Hermanos, hay por lo menos 3 implicaciones en esta frase. Y antes de profundizarme en la dimensión de este mandamiento, el tercer mandamiento es profundo, tiene varias enseñanzas, pero antes de profundizarme en la exposición del tercer mandamiento, me gustaría mencionar 3 cosas. Porque precisamente en la frase, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, hay por lo menos 3 implicaciones. Primero, esta frase nos revela la santidad del nombre de Dios. El nombre de Dios es santo. Y el nombre de Dios revela su propia identidad. El nombre de Dios revela la propia identidad de Dios. Amén. Déjeme aclarar algo muy importante. El nombre que una persona recibe al nacer no es solo una etiqueta, es una identidad. Escuche eso. En el Antiguo Testamento, el nombre de una persona revelaba su carácter, su personalidad y hasta su destino. En la cultura antigua, especialmente en la cultura israelí
en la cultura del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, los nombres eran muy significativos, tenía mucha importancia, mucho más importante que en la cultura moderna en la cual vivimos. El nombre de Dios habla de quién Dios es. El nombre de Dios habla de su identidad, habla de su naturaleza, habla de su carácter, habla de su perfección, habla de su santidad y habla de sus atributos. Ponga bien atención a eso, ¿ok? Dios reveló su verdadera identidad al profeta Moisés cuando le dijo a Moisés su nombre personal. ¿Sabía usted que Dios, el Padre, tiene un nombre personal? El nombre personal de Dios se llama Yahvé. Es escrito de puras consonantes. No sabemos exactamente cuál es la pronuncia correcta del nombre de Dios, porque los antiguos, los judíos, tenían tanto miedo de pronunciar el nombre de Dios basado en el tercer mandamiento, que hasta el día de hoy no sabemos la pronunciación correcta del nombre de Dios. Pero en español la pronuncia sería Yahvé, más cercana al hebreo. Yahvé es el nombre personal del Dios de Israel, nuestro Dios. Amén. Que subsiste en la persona del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Cuando hablamos de Yahvé, estamos hablando de la primera persona de la Trinidad, el Padre. Cuando hablamos de Yahvé, estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Por eso que en una ocasión Cristo dijo, yo soy. Porque el nombre Yahvé significa yo soy. Y cuando hablamos del nombre Yahvé, estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Amén. El nombre Yahvé es profundo, hermanos. El nombre Yahvé significa yo soy lo que soy. Eso quiere decir que yo mismo me formé. Cuando Dios revela su nombre a Moisés, Dios está revelando a Moisés su identidad. Amén. Entonces, no podemos tomar el nombre de Dios a la ligera. No podemos tomar el nombre de Dios de forma leviana. No podemos tomar el nombre de Dios de forma irreverente, porque el nombre de Dios es santo. Amén. Santidad. El nombre de Dios es santo. Segundo, el nombre de Dios, y ahí abra sus oídos espirituales, porque yo les voy a enseñar un principio, una verdad que a lo mejor muchos de ustedes no la saben. El nombre de Dios invoca la presencia de Dios. Todas las veces que usted y yo decimos la palabra Dios, estamos invocando su presencia. Nunca llame, pronuncie, hable, diga el nombre de Dios si usted no tiene una necesidad genuina. Eso es blasfemia. En la cultura latina, y ahora les voy a dar a usted y a mí, la gente toma el nombre de Dios muy a la ligera. Tan a la ligera que incluso hay una terminología que es completamente equivocada. Si usted la utiliza, rechace, sáquela de su boca. Diosito. Dios no es Diosito, Dios es un Dios grande. Otra cosa, nunca hable el nombre de Dios si no hay una necesidad legítima. Hay gente que pronuncia el nombre de Dios por cualquier tontería. Se llevó un topón, ¿cómo se dice cuando usted está caminando y le da un pum? Un tropezón, thank you. Lleva un tropezón y dice, oh mi Dios.
Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Be careful. La Biblia dice que Dios no va a tomar por inocente el que toma su santo nombre en vano. En la cultura americana, yo creo que como hay más conocimiento acerca del tema, los americanos cristianos son más cautelosos. Al invés de pronunciar el nombre de Dios, ellos dicen, oh my goodness, para no decir, oh my God. Right? That's good. That's wonderful. Esa es la forma correcta. No podemos tomar el nombre de Dios a la ligera. ¿Por qué, pastor? Porque todas las veces que yo pronuncio el nombre de Dios, yo estoy invocando su presencia. Es como llamar al 911 en vano. ¿Alguien aquí agarra el teléfono y llama al 911 si no hay una emergencia? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque la idea es de que solo llamamos el 911 cuando hay una necesidad. No deberíamos de llamar el nombre de Dios si no hay una necesidad. ¿Sí me estoy explicando? Mis hijos en la adolescencia, es muy común entre los jóvenes aquí, están jugando ahí video games y dicen, oh my God. Y algunas veces yo les digo, hey, what are you saying? Don't do that. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Tercero, el pueblo de Dios lleva el nombre de Dios. Vaya conmigo a Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10, dice así. Mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? Usted, yo. Escuche eso. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Escuche bien eso. Ponga bien atención para que usted entienda eso. El pueblo de Israel eran los representantes de Dios en la tierra durante el período del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel era la tipología de la iglesia de Cristo en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, ¿quién es el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento? Nosotros, la iglesia. Dios no tiene dos pueblos, nunca tuvo. En la nación de Israel, cuando estaba en el Antiguo Testamento, ellos eran una tipología de la iglesia de Cristo en aquel entonces. Ahora, nosotros, la iglesia de Cristo, somos el pueblo de Dios. Amén. ¿Por qué estoy mencionando eso? Porque el pueblo de Dios lleva el nombre de Dios. ¿Sabía ustedes que nosotros llevamos el nombre de Dios en nosotros? La razón por la cual estoy diciendo eso es porque tomar el nombre de Dios en vano, escuche eso, implica no solo hablarlo mal, sino que también incluye vivirlo mal. La gran mayoría de las personas, por ignorancia, piensan, tomar el nombre de Dios precisamente solo se refiere a usar el nombre de Dios de una manera irreverente, usar el nombre de Dios de una manera leviana. Yo no lo hago, pero tomar el nombre de Dios en vano va mucho más allá de que simplemente pronunciar, decir o hablar el nombre de Dios de manera indebida. Tomar el nombre de Dios en vano también significa que como pueblo de Dios, si vivimos
no conforme al carácter de Dios, no conforme a la voluntad de Dios, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Y de eso vamos a hablar en ese mensaje, amén. Así que hoy les quiero hablar sobre la importancia, escuche eso, hoy les quiero hablar sobre la importancia de respetar y honrar el nombre de Dios en nuestras vidas. No solo con nuestra forma de hablar, sino que también con nuestra forma de actuar, de vivir. Amén. Primer punto, Dios demanda que su nombre sea respetado y honrado. Es una ordenanza, es algo serio. El nombre de Dios es santo, es sagrado. El nombre de Dios refleja su propia persona. Aquí tenemos un mandato de Dios, un mandato que se aplicó para la nación de Israel en aquel entonces y un mandato que sigue vigente para nosotros hoy en día. Los hijos de Dios no podemos ni debemos usar el nombre de Dios de forma leviana y irreverente. ¿Por qué? Porque Dios no tomará por inocente al que tome su santo nombre en vano. Entonces yo le animo, hermano, amén, humildemente, a que de hoy en adelante no use, no pronuncie, no utilice el nombre de Dios si no hay una necesidad genuina. ¿Por qué? Porque es un mandato. Dios no toma por inocente al que toma su santo nombre en vano. ¿Cuántos pueden decir amén? Ese es un mandato de Dios, amén. Aleluya. En la oración del Padre Nuestro, yo creo que la mayoría de ustedes conocen la oración del Padre Nuestro. El Señor Jesucristo sobre la importancia de respetar y honrar el nombre de Dios. No solo con nuestra boca, sino también con nuestras acciones y con nuestra vida. ¿Se acuerda que Jesús empieza la oración y dice, ustedes deben orar así? ¿Cómo empieza la oración del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea vuestro nombre. Santificado. Mire, Jesucristo, por ser Dios, entendía la importancia de la santidad del nombre de Dios. Así que Jesucristo empieza la oración del Padre Nuestro enseñando a judíos y gentiles que el nombre de Dios es santo y que nunca deberíamos de tomar el nombre de Dios de forma leviana o a la ligera. Amén. Ahora, la pregunta del $1,000,000, y aquí está el corazón de este mensaje. ¿Qué significa tomar el nombre de Dios en vano? En pocas palabras, tomar el nombre de Dios en vano, o tomamos el nombre de Dios en vano, no solo cuando pronunciamos su nombre de forma leviana, indevida e irreverente, sino que também quando actuamos ou vivimos de forma indevida. Amém? El tercer mandamiento tiene por lo menos 5 implicaciones. Si le gusta apuntar, apunte esas 5 implicaciones. Vuelvo a repetir, ¿verdad? El tercer mandamiento tiene por lo menos 5 implicaciones prácticas. Primero, tomar el nombre de Dios en vano significa pronunciar o usar el nombre de Dios sin respeto. Segundo, tomar el nombre de Dios en vano significa usar el nombre de Dios para jurar falsamente. Tomar el nombre de Dios en vano significa usar el nombre de Dios para fines lucrativos. Tomar el nombre de Dios en vano significa vivir hipócritamente. Y en quinto y último lugar, tomar el nombre de Dios en vano significa usar el nombre de Dios para justificar o esconder el pecado. Así que vamos a hablar de esos 5 puntos. Primero, tomar el nombre de Dios en vano significa pronunciar o usar el nombre de Dios sin respeto. Por ejemplo, usar el nombre de Dios para hacer chistes, para hacer bromas. Eso es tomar el nombre de Dios en vano.
Usar el nombre de Dios en asuntos humorísticos. Es muy común, ¿verdad? Hay muchos programas de televisión aquí en México, en Brasil, donde la gente, los humoristas, ¿verdad?, hacen bromas con el nombre de Dios. Hacen escarnio con el nombre de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, jamás debemos utilizar el nombre de Dios en chistes. Jamás debemos utilizar el nombre de Dios en bromas. Jamás debemos de utilizar el nombre de Dios de manera humorística. ¿Ok? Usar el nombre de Dios en conversaciones frívolas. Usar el nombre de Dios para maldecir. ¿Ok? Principio, ¿a quiénes de ustedes les gusta que alguien haga una broma o un chiste con su madre? ¿A alguien le gusta? Dios es mi Padre. Dios es su Padre. La idea es de que yo no me voy a reír de alguien que está haciendo bromas o chistes con mi Padre, ¿de acuerdo? Porque a nadie nos gusta que hagan bromas y chistes con nuestra mamá. Así que como cristianos, hermanos, entiendan ese principio, como cristianos, jamás deberíamos de reírnos cuando una persona en conversa hace una broma y esta broma está relacionada a Jesucristo. Y esta broma está relacionada al Espíritu Santo. A propósito, mucho cuidado con la persona del Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo dijo que el único pecado que no hay perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tenemos que tener mucha reverencia, mucho cuidado. Amén. Mire, a mí se me tembla en el cuerpo. Cristo en una ocasión dijo que todos los pecados de la humanidad son perdonados. El adulterio, el homicidio, el robo, etcétera, 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 etcétera. Pero Cristo dijo, pero hay un pecado que no hay perdón. ¿Y cuál es ese pecado? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que mucho cuidado, amén. Entonces, tomar el nombre de Dios en vano significa pronunciar su nombre sin respeto. Y tomar el nombre de Dios en vano, como yo les dije anteriormente, también significa, hermanos, usar el nombre de Dios sin necesidad legítima. Entonces, de hoy en adelante, cambie su vocabulario. Ya no llame a Dios si usted no lo necesita. Hay que quitar del vocabulario. Sí, porque hay gente que por un tropezón llama el nombre de Dios. Hay gente porque, ¿verdad? Ahí están jugando. ¡Oh, mi Dios! Entonces hay que eliminar eso, amén, hermanos. En nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Segundo, tomar el nombre de Dios en vano significa usar el nombre de Dios para jurar falsamente. Por ejemplo, usar el nombre de Dios para mentir. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo juro por Dios que no lo hice. Y lo hizo. ¿Por qué ustedes creen que en la corte en algunas ocasiones hay una Biblia? En algunas ocasiones hay jueces que dicen, ponga la mano en la Biblia. Ponga la mano en la Biblia. Usted va a jurar por Dios. Tenga mucho cuidado. Tomar el nombre de Dios es cuando hacemos juramentos falsos. Por ejemplo, ¿usted prometió delante de Dios ser fiel a su esposo? ¿Usted prometió delante de Dios ser fiel a su esposa? Usted hizo un juramento. Si usted traiciona a su esposo, si usted traiciona a su esposa, usted tomó el nombre de Dios en vano. Usted hizo un juramento, digamos, delante de Dios de que no, yo te voy a servir. Por ejemplo, nosotros como pastores hacemos un juramento en nuestra ordenación, que vamos a servir a Dios, que vamos el resto de nuestra vida, ¿verdad? Si no en la línea de frente, pero siempre por detrás estamos sirviendo. Entonces, si alguien llega a quebrar ese voto, el juramento fue falso. Entonces, es muy importante, hermanos, cuando usted haga un juramento delante de Dios, sea para servir en la iglesia, sea el juramento que hizo en el altar, recuerde que si usted rompe este juramento, usted quebrantó el tercer mandamiento, que es no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Sí me estoy explicando? Amén.
Entonces, utilizar el nombre de Dios para dar una validez a promesas que no se tienen intención de cumplir. Hay gente que dice así, no, mire, en nombre de Dios yo le prometo que va a pagar. Ay, ay, ay. Es mejor decir que no tiene dinero, hermano. Mire, yo estoy quebrado. I'm broke. Pero jamás utilice el nombre de Dios para hacer trampas. Jamás utilice el nombre de Dios para engañar a la gente. Porque hay gente que es tramposa y hace eso. Utiliza el nombre de Dios y dice, no, yo juro por Dios, que sí lo pago. Y no lo paga, mire. En Brasil le decimos, le da un calote. Ok. Tercero, ¿qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Tomar el nombre de Dios en vano también significa usar el nombre de Dios para fines lucrativos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 12 al 13, Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y Jesús dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Hermanos, hay mucha gente en los liderazgos de las iglesias evangélicas que están quebrantando el tercer mandamiento porque están utilizando el nombre de Dios para llenar sus bolsillos. Pero ellos saben que muy pronto Dios les va a pedir cuentas. Entonces, cuando usamos el nombre de Dios para fines personales, lucrativos, esa es una de las varias maneras de tomar el nombre de Dios en vano. Y yo creo que me están siguiendo, ¿verdad, hermanos? En términos general, cuando las personas leen el tercer mandamiento, la mayoría de las personas piensan tomar el nombre de Dios en vano es nomás no decir groserías con el nombre de Dios, no hacer chistes con el nombre de Dios, etcétera, etcétera. Ellos nomás piensan que está relacionado a eso, pero es mucho más profundo. Tomar el nombre de Dios en vano no es solo con la boca. Uno puede tomar el nombre de Dios en vano con las acciones de su vida. Y en inúmeras ocasiones Israel quebrantó ese mandamiento porque como pueblo de Dios, ellos eran representantes de Dios en la tierra y no hicieron una buena representación de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Nosotros somos el pueblo de Dios, amén. Cuarto, dentro de ese contexto de tomar el nombre de Dios para fines lucrativos, muchos utilizan el nombre de Dios para autoenriquecerse. Muchos utilizan el nombre de Dios para manipular a la gente. ¿Sabía que es un pecado, es una blasfemia? Incluso hay líderes que utilizan la expresión Dios me lo dijo. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Cuidado si usted tiene esa costumbre. Be careful. Eso es manipulación. Hay gente, y hemos visto eso en las redes sociales, están llenas de esos falsos profetas, de esos pseudos apóstoles, de esta gente mercenaria que nomás está ahí haciendo la obra de Dios, pero no para Dios. Ellos hacen la obra de Dios para llenarse los bolsillos. Sepan que Dios les va a agarrar. Sepa que el día de ustedes están contados. Porque la Biblia dice que Dios no da su gloria a nadie. Dios tiene honra de su propio nombre. ¿Sabía que Dios es celoso de su propio nombre? La Biblia dice que por amor a su nombre Dios hace cosas. Incluso es una forma inteligente de hablar con Dios, ¿eh? Si usted está viviendo una vida honesta, correcta, y dice, Señor, por amor a tu nombre te pido eso. Wow. Mire qué forma inteligente de orar. La Biblia revela inúmeros pasajes donde la Biblia dice que Dios ha hecho cosas no por amor a usted, ni por amor a mí, por amor a su santo nombre. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, el tercer punto habla de que tomar el nombre de Dios también significa usar el nombre de Dios para fines lucrativos. Mucho cuidado, mucho cuidado. Cuarto, tomar el nombre de Dios en vano significa vivir hipócritamente. Aquí me voy a detener.
¿Cuántas personas no declaran ser cristianos con su boca, pero su vida refleja otra cosa? Declarar con nuestra boca que creemos en Dios, o declaramos con nuestra boca que creemos en Dios, pero con nuestra vida vivimos como si Dios no existiera. Hay mucha gente que dice, yo soy cristiano, de boca, pero viven como um impío, como um inconverso, ou pior que um impío e um inconverso. Déjeme dizer algo. Ou somos frios, mundanos, ou somos calientes, cristianos. Porque se somos tibios, Cristo dijo, te voy a vomitar de mi boca. No hay peor posición en la vida de un creyente que tenga el pie en la iglesia y el pie en el mundo. ¿Ok? Jesucristo dijo, te voy a vomitar de mi boca porque no eres frío, mundano, ni eres caliente, cristiano. Eres híbrido. ¿Qué es un ser híbrido? Es un ser que no tiene una naturaleza propia. Eres híbrido. Los híbridos no heredarán los reinos de los cielos. Dios no tiene nietos, hermanos. Dios solo tiene hijos. Entonces es muy importante. Hay gente que profesa con la boca, soy creyente, pero la forma como usted vive peor que un impío. Sí, porque el impío no conoce a Dios, por eso vive en esa ignorancia, right? El impío no tiene el temor de Dios porque no lo conoce. Pero usted y yo que conocemos a Dios, la Biblia dice que hay más condenación, o sea, más juzgamento de parte de Dios sobre nosotros que sobre ellos. Porque ellos están en el mundo, ellos están en el mundial. Por eso que la peor posición, listen to this, es mejor ser mundano o ser creyente, pero nunca ser los dos. No podemos estar aquí y allí. Cristo dijo, no puedes servir a Dios y a Mamón. No podemos servir a dos señores, tenemos que elegir a quién vamos a servir. Entonces, una de las formas de profanar el nombre de Dios, de tomar el nombre de Dios en vano, es cuando vivimos una vida hipócrita, una vida doble, una vida superficial. Porque recuerde, ¿somos quién? El pueblo de Dios. Somos hijos de Dios. Usted representa a Cristo. Mire, cuando un cristiano da un mal testimonio, no le dicen que Silvania dio un mal testimonio, dicen, mira, es cristiana. Pone a todos los cristianos en el paquete. Cuando yo hago algo indebido, yo soy un representante de Dios, ustedes son representantes de Dios. Nosotros somos representantes de Cristo en la tierra. Ese mensaje no se predica en las iglesias. Pero tenemos que despertar el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Todas las veces que nuestra fe nuestra vida no está compatible con nuestra fe, nosotros estamos dando un mal testimonio de cristianos. Y fue exactamente lo que Israel hizo y es exactamente lo que pasa hoy en día. ¿Ok? Tomar el nombre de Dios significa también vivir hipócritamente. Pretender ser cristiano sin vivir como tal. Declarar que somos cristianos, pero no seguimos a Cristo. Pero, o sea, cuando profesamos ser cristianos, pero actuamos, pensamos y hablamos en una manera mundana o profana, estamos tomando el nombre del Señor en vano. Y eso es verdad. Esa es una verdad absoluta. Cuando hablamos palabras profanas, cuando hablamos malas palabras, eso también significa tomar el nombre de Dios en vano, por supuesto, pero también cuando actuamos de manera profana, mundana, estamos tomando el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. En último lugar, ¿qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Eso está bueno. Tomar el nombre de Dios en vano también significa
Usar el nombre de Dios para justificar el pecado. Hermanos, mire algo muy importante. Muchos que se dicen ser cristianos están utilizando el nombre de Dios para justificar su odio. Muchas personas dicen ser cristianas y están utilizando el nombre de Dios para justificar la violencia. Por ejemplo, voy a hablar de mi país. Cuando en las últimas elecciones en Brasil ganó la izquierda, perdió la derecha. Yo no voy a hablar de política, yo no hablo de política, nomás para que ustedes entiendan. Porque el púlpito es santo, jamás debemos de usar el púlpito para hablar de política. Pero quiero explicarles el contexto, para que entiendan. Cuando en Brasil, las últimas elecciones, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones, él es de izquierda. El expresidente Jair Bolsonaro, de derecha, perdió las elecciones. Pero mucha gente que dice ser evangélica, cristianos, ¿sabe qué hicieron? Hicieron caravanas, llenaron buses y fueron al Congreso de Brasil, en Brasilia, la capital de Brasilia, y entraron y empezaron a romper ventanas, a quebrar vidrios, a hacer pupú en los desks, a sacar la foto del presidente electo. Y ellos dicen, no, estamos haciendo eso en nombre del cristianismo. Déjeme decir algo, escuche eso con mucha atención. Dios no necesita ser defendido por nadie. Amén. Y no desea que su nombre sea usado para aterrorizar a nadie. No podemos usar el nombre de Dios para hacer violencia, actos de violencia. Como cristianos no somos llamados a eso. Eso es antibíblico, eso es anticristianismo, eso es tomar el santo nombre de Dios en vano. Y hay mucha gente que desafortunadamente, está usando el nombre de Dios, utilizando el nombre de Dios para justificar el odio, para justificar la violencia, para justificar la opresión, para justificar la discriminación y hasta para justificar el racismo. ¿Cuántos grupos, verdad, que dicen ser cristianos, verdad, y al invés de llevar el amor, están llevando el odio y la violencia? ¿Verdad? Están llevando la opresión a las minorías, están utilizando el nombre de Dios para justificar la discriminación a las minorías, utilizando el nombre de Dios para justificar el racismo, ¿verdad? Eso es usar el nombre de Dios en vano. Así que usar el nombre de Dios en vano, hermanos, no es solo hablar de manera irreverente el nombre de Dios, no es solo pronunciar el nombre de Dios de manera irreverente. Usar el nombre de Dios en vano también significa cuando no vivimos conforme al carácter de Dios. Cuando no vivimos conforme a lo que Dios manda, a sus mandamientos, a sus enseñanzas. Eso también es parte de tomar el nombre de Dios en vano. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuántos de ustedes reciben ese mensaje? Póngase de pie. Vamos a orar. ¿Se da cuenta, hermanos, de lo profundo que son los 10 mandamientos? Nos damos cuenta de lo profundo que es los 10 mandamientos. Por eso que es muy importante que usted y yo sepamos, los 10 mandamientos siguen vigentes para usted y para mí. No son medios de salvación, nosotros no nos salvamos por cumplir los 10 mandamientos. La salvación viene de parte de Cristo. Solo a través de Jesucristo usted y yo podemos obtener el perdón de los pecados y el regalo de la vida eterna. Sin embargo, como cristianos, nosotros debemos de pedir a Dios que nos dé de su gracia para que los 10 mandamientos sean aplicados en nuestras vidas. Recordemos de que los 10 mandamientos son parte de la ley moral de Dios. Dios es un Dios moral. Dios es un Dios santo. Dios ha establecido moralidad para su pueblo.
Dios ha establecido ética, patrones que nosotros debemos de aplicar a nuestro diario vivir. Y uno de esos principios, uno de esos patrones que Dios ha establecido es de que no debemos de tomar su santo nombre en vano. O sea, no debemos de pronunciar, de usar, de decir su nombre de manera leviana, y también no debemos de vivir divorciados de su carácter, de su santidad, de su voluntad para nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes reciben ese mensaje? Levante sus manos. Yo voy a orar por usted ahora en nombre de Jesús. Señor, somos tus hijos. Tu palabra nos dice, Señor, que nosotros somos el nuevo Israel de Dios. Nosotros somos nación santa. Nosotros antes no éramos pueblo tuyo, pero ahora, Señor, por la sangre de tu Hijo que fue derramada en la cruz del Calvario, nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados y el regalo de la salvación, el don de la vida eterna, Señor. Nosotros ahora llevamos tu nombre sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser buenos representantes. ¿Cuántas veces, Señor, a lo mejor, tal vez, no hemos tomado tu nombre en vano con nuestra boca? Y qué bueno, Señor. Pero tal vez, Señor, nuestras acciones, la forma como hemos vivido, de alguna manera ha profanado tu santo nombre, y te pedimos que nos perdone. Hermanos, mire, honestamente, quiero que ustedes hagan esta oración conmigo. Le pidamos perdón a Dios, le pidamos perdón a Dios. Si en nuestra vida, nuestras acciones en un dado momento han profanado su santo nombre, que Dios nos ayude, que Dios nos dé gracia. Señor, dame gracia, Señor. Perdóname, Señor. Restaura-me, moldea-me. Señor, inicia algo nuevo en mi vida, Señor, hoy. Te lo pido humildemente en nombre de Cristo. Inicia, Señor, algo nuevo en la vida de mis hermanos. Señor, a lo mejor no teníamos esta revelación de tu palabra. No sabíamos que no solo con palabras podemos tomar tu nombre santo en vano, pero muchas veces con acciones, la forma como vivimos, la forma como nos portamos. Ayúdanos, Señor. Nosotros no somos del mundo, nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Ayúdanos, Señor, a asumir un compromiso real contigo, Señor. La Biblia demanda, Señor, demanda que nosotros tomemos una posición en nuestra vida. O somos fríos o somos calientes. Queremos ser calientes, Señor. Queremos ser cristianos. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia. Somos seres pecadores. Cargamos en nuestro cuerpo todavía la naturaleza del pecado, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te agrade, una vida que te glorifique. Ayúdanos, Señor, a que el tercer mandamiento se haga real en mi vida y en la vida de mis hermanos. En nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos? Amén. Digan amén, pero amén con ganas. Amén. Dele un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Amén. Vamos a despedirnos con una oración pastoral. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor de Dios, nuestro bendito Padre Celestial, que las consolaciones y que el poder del Espíritu Santo estén sobre nuestras vidas el día de hoy y siempre. El pueblo de Dios dice amén. Que tengas una semana de victoria en Cristo. Amén. Dios te bendiga. Amén. Amén. Gloria al Señor. Estamos despedidos, hermanos. Gloria a Dios.